Dios te bendiga grandemente. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sin duda, hay momentos en nuestra vida en los que sentimos que necesitamos un nuevo aire, un nuevo comienzo, una nueva perspectiva de las cosas, nuevas fuerzas y sentirnos dentro de nosotros mismos de manera diferente. En la vida espiritual, sentimental, moral y emocional, llega el tiempo en que nos sentimos estancados, en que hay muchos estorbos y cosas que nos detienen con facilidad. Sentimos que todo es lo mismo y que ya no somos fructíferos. Cuando las cosas de nuestra vida son así, necesitamos de manera urgente un reinicio. Necesitamos ser reiniciados por algo, o más bien necesitamos que alguien nos reinicie. Y digo alguien porque es Dios quien nos puede reiniciar, y si lo crees y atiendes con fe este corto mensaje, lo experimentarás. Hoy conocerás 5 versículos de la Biblia que pueden reiniciar tu vida. No son solo 5 simples versículos, son 5 verdades poderosas que necesitas saber, recordar y escuchar. El primer versículo nos recuerda que contamos con el perdón de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos recordar esto porque si hay algo que nos estanca, frustra y desanima con facilidad, es pensar que cuando le fallamos a Dios y pecamos contra Él, no hay perdón para nosotros. Si pensamos que Dios no nos puede perdonar por lo que hicimos, la culpa nos invadirá y hará que arrastremos un gran peso dentro de nosotros que no nos deja avanzar. Hoy tienes que volver a recordar que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Si sabes esto, lo recuerdas, lo crees y lo practicas, hallarás el descanso que tu alma necesita para sentir que puedes volver a comenzar sin la culpa y la carga de sentir y pensar que Dios no te perdonará. El perdón de Dios reinicia la vida de cualquier persona. El perdón de Dios nos puede dar un nuevo rumbo. El perdón de Dios es el inicio para poder comenzar bien en todas las cosas. El segundo versículo te recuerda que Dios está contigo y no te dejará. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oír a Dios diciéndonos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, debe reiniciar tu vida y mi vida de inmediato. El temor y el desánimo aparecen comúnmente cuando pensamos que Dios se ha ido y ya no está con nosotros. Pero escuchar a Dios diciéndonos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, debe reiniciar tu vida y libertarte del temor y el miedo que te estanca. Si hay algo que tiene un gran poder para ayudarnos a ver las cosas de manera diferente, sentir que podemos y sentirnos con fuerzas, es estar convencidos de que Dios está con nosotros y que nunca nos dejará. Quien se convence de que Dios podrá caer y tropezar, pero inevitablemente se levantará, porque creer que Dios está contigo no te dejará sentirte solo y abandonado. La presencia y la compañía permanente de Dios debe reiniciar la vida de cualquier persona. El tercer versículo te recordará que Dios te ama y no te alcanzas a imaginar cuánto. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Saber y recordar que tienes a un Dios y a la vez un Padre amoroso que te ama como no te alcanzas a imaginar, puede reiniciar tu vida aunque sientas que nadie te ama y que nadie te da importancia. El amor de Dios hace fuerte a cualquiera. El amor de Dios levanta al más caído. El amor de Dios encuentra al más perdido.
y el amor de Dios llena al más vacío. Te confieso, en este punto me veo en la necesidad de compartirte otras cosas que encontramos en la Biblia que nos hablan de la grandeza del amor de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Efesios encontramos que dice que Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 3, versículo 19 dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Efesios capítulo 5, versículo 2 nos dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sentirse amado alienta, fortalece, anima, impulsa y reinicia. Siéntete amado y amada de parte de Dios. Su amor es fiel, permanente e inagotable. El cuarto versículo nos recuerda que aunque no lo parezca, todo va a estar bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El optimismo y la esperanza suelen perderse fácilmente cuando estamos en situaciones difíciles y pasa mucho tiempo y no salimos de ellas. Sentimos y pensamos que nada mejorará y que las cosas ya no volverán a estar bien. Cuando salimos de una situación adversa y entramos en otra, sentimos que nada cambiará. Cuando estamos así, necesitamos cambiar la perspectiva de las cosas y necesitamos ser reiniciados. En Romanos capítulo 8, versículo 28, lo que Dios nos está diciendo es que todo nos ayudará para bien. Estas palabras deben ayudarnos a recordar que todo aquello que nosotros creemos que no es bueno y que no tiene ningún propósito, todo esto Dios lo ordena para nuestro bien. Todo va a estar bien. Son las palabras que muchas veces necesitamos escuchar, y aunque no vengan de las personas de quienes las esperamos, Dios nos las ha dejado en su palabra para que nosotros las recordemos siempre que lo necesitemos. Que el Dios que está presente ya en el futuro, que todo lo controla y quien tiene un plan perfecto nos diga que todo nos ayudará para bien, debe reiniciar nuestras vidas. Y el quinto y último versículo nos recuerda que Dios es más grande que todo. Jeremías capítulo 10, versículo 6 dice: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Dios es más grande que tú y que yo. Dios es más grande que todo el universo. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más grande que la situación. Dios es más grande que todo. ¿Cómo esta verdad puede reiniciar mi vida?, te preguntarás. La verdad es que si te convences de la grandeza de Dios, no te dejarás aplastar por ninguna circunstancia. Cuando te convenzas de la grandeza de Dios, los gigantes que te atemorizan desaparecerán. Cuando te convenzas de la grandeza de Dios, verás que todo es posible. Estas grandes verdades deben reiniciar tu vida. Oro a Dios para que lo que hoy has escuchado tenga lugar en tu corazón, y para que halles en cada uno de estos versículos las verdades que necesitas para levantarte y volver a comenzar. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.